En el caluroso verano de 1847, el investigador de seguros Samuel Hartwell descubrió algo que lo atormentaría por el resto de su vida. 17 pólizas de seguro de vida habían sido reclamadas a lo largo del camino de Charleston a Columbia en solo 8 meses, todas relacionadas con hombres sanos de entre 25 y 50 años. Todos murieron de un paro cardíaco repentino mientras se alojaban en posadas al borde de la carretera. Lo que hizo que estas muertes fueran particularmente inquietantes no fue solo su frecuencia, sino el hecho de que cada víctima había sido encontrada con un olor dulce peculiar en su aliento y pétalos de adelfa misteriosamente esparcidos por sus habitaciones. Las autoridades locales habían desestimado estas muertes como naturales, citando los notorios riesgos para la salud de los viajes por el campo bajo durante los meses húmedos, pero la investigación de Hartwell descubriría una red de asesinatos calculados, tan metódica y fríamente ejecutada por la más improbable de las asesinas, que cambiaría para siempre la forma en que la élite de Charleston veía a las encantadoras anfitrionas que daban la bienvenida a los viajeros cansados a sus hogares. Cada muerte había ocurrido bajo circunstancias casi idénticas. Empresarios exitosos que llegaban a posadas rurales después de largos viajes se quejaban de agotamiento y aceptaban remedios especiales de atentas propietarias para luego sucumbir a misteriosas dolencias cardíacas a las pocas horas de su llegada. Los pagos de los seguros habían totalizado más de $85,000, una fortuna que alguien estaba cobrando sistemáticamente de familias en duelo que nunca cuestionaron el conveniente momento de estas pólizas. La verdad sobre Lavinia Fisher resultaría ser mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado, y la evidencia que Hartwell descubrió revelaría que la depredadora más peligrosa en los caminos de Carolina del Sur vestía vestidos de seda, citaba las escrituras en las reuniones de la iglesia y servía té envenenado con una sonrisa que podría derretir el corazón de cualquier hombre lo suficientemente tonto como para confiar en la bondad inherente de la virtud femenina. Charleston en 1847 se erigía como uno de los puertos más prósperos del sur. Sus calles adoquinadas estaban flanqueadas por grandes mansiones donde las fortunas del arroz y el algodón habían construido maravillas arquitectónicas que rivalizaban con cualquier cosa que se encontrara en Londres o París. Los ríos Ashley y Cooper abrazaban la península como brazos protectores, sus aguas reflejando las agujas de la iglesia de San Miguel y las elegantes columnas de innumerables casas de plantaciones. El musgo español que colgaba de los antiguos robles vivos creaba una belleza casi etérea que enmascaraba las corrientes oscuras de la ciudad, la brutal realidad de la esclavitud, la competencia despiadada entre los comerciantes y las presiones sociales que podían destruir reputaciones con un solo rumor susurrado. Esta era una sociedad construida sobre jerarquías rígidas, donde los lazos de sangre importaban más que la riqueza, aunque la riqueza ciertamente ayudaba. La élite de Charleston mantenía sus posiciones a través de matrimonios cuidadosos, asociaciones comerciales estratégicas y un código de conducta tácito que valoraba la apariencia sobre la sustancia. Se esperaba que las damas fueran ornamentales y puras, sus logros limitados a la pintura de acuarela, la conversación en francés y el delicado arte de administrar a los esclavos domésticos. Cualquier mujer que se saliera de estos límites se enfrentaba a un ostracismo social que podía extenderse a toda su familia. El camino entre Charleston y Columbia se había vuelto cada vez más vital a medida que las plantaciones del interior se expandían y los comerciantes buscaban nuevos mercados para sus productos. Comerciantes de algodón, especuladores de tierras, plantadores de arroz y comerciantes de tabaco hacían este viaje regularmente, a menudo llevando sumas sustanciales de dinero, documentos legales importantes e información detallada
sobre sus operaciones comerciales. La ruta era notoria por su aislamiento, serpenteando a través de densos bosques de pinos, donde se sabía que operaban salteadores de caminos, cruzando pantanos traicioneros, donde el musgo español colgaba como mortajas fúnebres y los caimanes acechaban en aguas turbias que podían ocultar evidencia de crímenes durante décadas. Las posadas a lo largo de esta ruta variaban dramáticamente en calidad y seguridad. Algunos establecimientos atendían a los plantadores adinerados y ofrecían un lujo genuino, mientras que otros proporcionaban poco más que un techo y una comida de origen cuestionable. Los viajeros experimentados sabían que debían investigar sus paradas con cuidado, confiando en las recomendaciones de socios de confianza y evitando cualquier posada que no pudiera proporcionar referencias de familias respetables de Charleston. Samuel Hardwell, de 34 años y representante de la Mutual Assurance Company de Virginia, había llegado a Charleston con una reputación de resolver casos imposibles que otros investigadores habían abandonado por desesperados. Su naturaleza metódica, educación en Harvard y disposición a pasar meses persiguiendo detalles aparentemente insignificantes lo convertían en una rareza entre los investigadores sureños más gentiles que preferían soluciones obvias a problemas complejos. Su tasa de éxito hablaba por sí sola. En 12 años de trabajo de investigación, nunca había fallado en resolver un caso una vez que se comprometía a seguirlo. El inusual grupo de reclamaciones de seguros había parecido inicialmente rutinario para la oficina de Mutual Assurance en Charleston. Las muertes repentinas entre hombres de negocios de mediana edad no eran raras en una región donde la fiebre amarilla, la malaria y el cólera podían atacar sin previo aviso. El clima caluroso y húmedo hacía mella en cualquiera que no estuviera acostumbrado a las condiciones del campo bajo, y el estrés de los viajes constantes a menudo resultaba fatal para los hombres que se esforzaban más allá de sus límites físicos. Sin embargo, el ojo entrenado de Hardwell había detectado patrones que los investigadores locales habían pasado por alto o habían optado por ignorar. Cada víctima había gozado de una salud aparentemente buena cuando compraron sus pólizas de seguro, generalmente dentro de los 6 meses de sus muertes. Cada uno había muerto mientras viajaba solo, sin familiares presentes, para hacer preguntas incómodas. Y lo más significativo, cada póliza había sido vendida por la misma agente de seguros, una mujer misteriosa que parecía aparecer y desaparecer a lo largo de las rutas de viaje, como un fantasma. La posada 6 Mile Wayfarer House se encontraba exactamente a 6 millas al norte de los límites de la ciudad de Charleston, estratégicamente posicionada, donde el camino principal se curvaba alrededor de Goose Creek antes de entrar en un tramo de bosque particularmente denso, construida en estilo georgiano, con amplias piazzas diseñadas para captar cada brisa disponible, imponentes columnas blancas y ventanas del piso al techo que se podían abrir durante los meses más fríos. Parecía ser el epítome de la hospitalidad sureña y el gusto refinado. La ubicación del edificio había sido elegida cuidadosamente por alguien que entendía tanto las necesidades de los viajeros como las ventajas del aislamiento. Los viajeros cansados apreciaban encontrar un alojamiento elegante, lo suficientemente lejos de Charleston como para escapar del ruido y el olor de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para llegar a la civilización si surgían emergencias. El paisaje circundante proporcionaba privacidad natural, densos bosques en 3 lados y el pantano de Goose Creek en el cuarto, lo que garantizaba que cualquier actividad en la posada pasaría desapercibida para los vecinos curiosos. La propiedad había sido comprada 3 años antes por John y Levenia Fisher, quienes afirmaron haberla adquirido con dinero que John había heredado de un tío fallecido en Savannah. Los registros locales mostraban que habían pagado en efectivo por la sustancial propiedad, comenzando inmediatamente
las renovaciones que transformaron una posada de carruajes en uno de los lugares de parada más elegantes entre Charleston y Columbia. Su inversión en alfombras persas, candelabros de cristal y muebles importados sugería una enorme confianza en sus perspectivas de negocio o acceso a fondos mucho más allá de lo que la mayoría de los posaderos podían manejar. Lavinia Fisher poseía el tipo de belleza que hacía que los hombres fuertes olvidaran sus propios nombres y abandonaran sus estrategias de negocio cuidadosamente planificadas. A los 26 años, era inusualmente alta para una mujer de su época, con un cabello castaño rojizo que atrapaba la luz del sol como cobre bruñido y ojos verdes que parecían ver directamente a través del alma de una persona. Su tez era impecable, a pesar de pasar tiempo bajo el brutal sol de Carolina del Sur, y su figura era perfectamente proporcionada en una época en la que la belleza femenina estaba estrictamente definida por mediciones precisas y un cuidadoso uso del corsé. Más peligrosa que su belleza física era su forma de ser. Lavinia poseía una habilidad casi sobrenatural para hacer que cada persona que encontraba sintiera que era el individuo más fascinante que había conocido. Su voz tenía la cualidad musical de la aristocracia del campo bajo, ese acento distintivo que marcaba los círculos sociales más altos de Charleston, e inmediatamente identificaba a su interlocutora como alguien digno de respeto y atención. Se movía con una gracia practicada, que sugería años de lecciones de baile y entrenamiento en etiqueta. Sin embargo, no había nada artificial en su encanto. Quienes la conocían invariablemente comentaban sobre su extraordinaria inteligencia y su don para recordar detalles personales que la mayoría de la gente olvidaría en cuestión de minutos. Podía recordar los nombres de los hijos de un hombre meses después de una breve conversación, preguntar sobre empresas comerciales específicas con un interés genuino y ofrecer simpatía por las dificultades familiares que solo se habían mencionado de pasada. Esta atención a los detalles hacía que sus huéspedes se sintieran valorados y apreciados de una manera que sus propias familias a menudo no lograban. John Fisher, por el contrario, era poco notable en casi todos los sentidos, un hecho que hacía que su asociación fuera aún más efectiva. Bajo y fornido, con cabello castaño escaso y facciones olvidables, poseía el tipo de invisibilidad que le permitía moverse por el mundo sin ser notado ni recordado. Los vecinos lo describían como tranquilo, trabajador y devoto de su hermosa esposa, con una intensidad que rozaba la adoración. Mientras Lavinia encantaba a los huéspedes y manejaba las funciones sociales de la posada, John se ocupaba de los asuntos prácticos con una eficiencia metódica. Mantenía los terrenos con un cuidado obsesivo, asegurándose de que cada macizo de flores estuviera perfectamente cuidado y cada superficie del edificio estuviera impecablemente limpia. Sus habilidades de carpintería eran excepcionales y siempre estaba dispuesto a ayudar a los vecinos con reparaciones difíciles o proyectos de construcción. La comunidad local lo veía como un activo valioso, confiable, hábil y completamente digno de confianza. La primera muerte que llamó la atención de Hartwell ocurrió el 14 de febrero de 1847, el día de San Valentín, aunque la ironía solo se haría evidente meses después, cuando se revelara el alcance total de los crímenes de los Fisher. El comerciante de algodón, Theodore Grayson, había llegado a la posada Six Mile Wayfarer House a última hora de la tarde, su carruaje cargado con muestras y contratos de sus exitosas negociaciones en Charleston. A sus 48 años, Grayson era conocido en toda la región como un astuto hombre de negocios que había construido una fortuna al comprender tanto los aspectos técnicos de la producción de algodón como las debilidades psicológicas de sus competidores. Según el informe detallado presentado por el magistrado local Cornelius Weatherby, un documento que Hartwell estudiaría línea por línea en los meses siguientes, Grayson había parecido cansado, pero por lo demás sano, cuando llegó a la posada. El día había sido inusualmente cálido para febrero,
con temperaturas que alcanzaron casi los 70 grados, y Grayson se había quejado de la fatiga de su viaje y de la humedad opresiva que parecía quitarle energía incluso a los viajeros más experimentados. Levenia lo había recibido personalmente en la entrada principal, una práctica que distinguía su establecimiento de las posadas más mundanas, donde los huéspedes eran recibidos por sirvientes o mozos de cuadra. Inmediatamente había notado su agotamiento e insistió en preparar un té restaurador especial que, según ella, era famoso en toda el área de Charleston por sus milagrosas propiedades curativas. La receta, explicó, se había transmitido a través de generaciones de su familia y contenía flores de su propio jardín, cuidadosamente cuidado. Los otros huéspedes presentes esa noche, un plantador de arroz llamado Harrison Calhoun y un inspector de tabaco de Carolina del Norte llamado Wesley Dree, más tarde darían testimonio que pintaba una vívida imagen de las últimas horas de Grayson. Ambos hombres describieron cómo Levenia había tratado al comerciante de algodón con una atención extraordinaria, asegurándose personalmente de que se atendiera a cada una de sus comodidades mientras mantenía una conversación atractiva que parecía revitalizar su espíritu a pesar de su agotamiento físico. El té en sí había sido servido en una de las mejores tazas de porcelana de Levenia, decorada con delicadas rosas rosadas que complementaban perfectamente el color inusual de la bebida. Grayson había elogiado su sabor distintivo de inmediato, mencionando notas de miel y algo floral que no podía identificar, pero que le resultaba increíblemente agradable. El calor y la dulzura parecieron restaurar su energía, y durante casi una hora agasajó a sus compañeros de mesa con historias de sus aventuras comerciales y planes para expandir sus operaciones a Georgia. La transformación en la condición de Grayson comenzó gradualmente, tan sutilmente que ninguno de los testigos la reconoció inicialmente como algo más grave que una fatiga renovada. Comenzó a hablar más lentamente, deteniéndose ocasionalmente como si buscara palabras que se le hubieran escapado momentáneamente. Su tez, que se había ruborizado por el clima cálido, comenzó a adquirir una palidez grisácea que Levenia atribuyó a los efectos naturales de la relajación después de un viaje estresante. Para las 9, Grayson se quejaba de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Levenia se hizo cargo inmediatamente de la situación, ordenando a John que fuera a buscar al doctor Petton de Charleston, mientras ella atendía personalmente a su huésped sufriente. Lo ayudó a llegar a su habitación, asegurándose de que estuviera cómodo y tuviera todo lo que pudiera necesitar mientras esperaban la llegada de la asistencia médica. El doctor Reginald Petton, el médico más respetado de Charleston, a pesar de sus 73 años, llegó cerca de la medianoche para encontrar a Grayson en grave peligro. Las pupilas del paciente estaban gravemente dilatadas, su respiración era trabajosa e irregular, y había un olor distintivo similar al de la almendra que parecía adherirse a su ropa e impregnar toda la habitación. El doctor Petton notó un latido cardíaco irregular y signos de envenenamiento severo, aunque no pudo identificar la sustancia específica responsable. A pesar de los esfuerzos del médico, Theodore Grayson murió aproximadamente a las 2 de la mañana del 15 de febrero. Su cuerpo fue encontrado en un estado que le pareció inusual al doctor. Petton, posicionado pacíficamente en la cama, como si simplemente se hubiera quedado dormido, sin signos de las violentas convulsiones que normalmente acompañan a los casos de envenenamiento. Más misteriosamente, varios pétalos de adelfa rosa fueron descubiertos esparcidos por el suelo de madera alrededor de su cama, aunque ni el doctor Petton ni nadie más pudo explicar su presencia. Lo que le pareció particularmente sospechoso a Hartwell, cuando más tarde revisó el caso, fue el comportamiento de Levenia durante la crisis médica. Múltiples testigos informaron que ella se había mantenido notablemente serena y eficiente, sin mostrar nada de la histeria o el pánico que se habría esperado de una mujer que presenciaba un evento tan traumático. Ella había limpiado y arreglado personalmente la habitación de Grayson
antes de la llegada del doctor Petton, explicando que no podía soportar dejar al pobre hombre en un estado indigno durante sus últimos momentos. Cuando el magistrado Weatherby le preguntó sobre los pétalos de adelfa, Levenia había dado lo que parecía una explicación razonable. Sugirió que debían haber entrado por la ventana desde su jardín, donde mantenía varios arbustos de adelfa ornamentales por sus hermosas flores rosadas. El hecho de que febrero no fuera la temporada de floración de las adelfas en Carolina del Sur no pareció haberle pasado por la cabeza a nadie involucrado en la investigación inicial. La reclamación de seguro, presentada por el socio comercial de Grayson, Marcus Redmond, había sido procesada sin incidentes por la oficina de Mutual Insurance en Charleston. La compañía pagó la suma sustancial de $5,000, casi 10 años de salario para la mayoría de los trabajadores, señalando en sus archivos que Grayson había gozado de una salud aparentemente buena cuando compró la póliza solo 4 meses antes. La póliza había sido vendida por Laura Ferguson, una agente de seguros de Augusta, cuyas credenciales y referencias parecían estar en perfecto orden. Pero Theodore Grayson fue solo el comienzo de lo que resultaría ser la campaña de asesinatos más sistemática en la historia de Carolina del Sur. A medida que la primavera de 1847 calentaba el campo bajo y devolvía los ciclos familiares de siembra y comercio a su plena actividad, las muertes continuaron con una regularidad inquietante que debería haber despertado sospechas entre las autoridades locales. Sin embargo, la naturaleza dispersa de los incidentes en múltiples jurisdicciones, combinada con la aparente respetabilidad de los involucrados, permitió que el patrón permaneciera oculto para todos, excepto para los observadores más cuidadosos. En marzo, el inspector de tabaco William Claiborne murió en circunstancias casi idénticas en la posada Six Mile Wayfarer House. Claiborne, un respetado funcionario de la Comisión de Tabaco de Carolina del Norte, había estado viajando a Charleston para investigar informes de irregularidades en la calidad de los envíos con destino a los mercados europeos. Su repentina muerte se atribuyó al estrés de su investigación, combinado con su falta de familiaridad con el clima de Carolina del Sur, aunque varios detalles de su última noche preocuparon al médico que lo atendió. Al igual que Grayson antes que él, Claiborne había llegado a la posada quejándose de la fatiga del viaje y había sido atendido personalmente por Levenia, quien preparó su té restaurador especial con la misma atención y cuidado que había mostrado a la víctima anterior. Los otros huéspedes presentes esa noche recordaron más tarde cómo el inspector de tabaco había elogiado el sabor único de la bebida y pareció revivir considerablemente después de beberla. Sin embargo, en 2 horas, estaba experimentando severos dolores en el pecho y dificultad para respirar que progresaron rápidamente a una falla cardíaca completa. El doctor Petton, convocado una vez más desde Charleston, encontró el cuerpo de Claiborne en la misma posición pacífica que había caracterizado la muerte de Grayson, con el mismo distintivo olor a almendra y el mismo misterioso esparcimiento de pétalos de adelfa rosa alrededor de la habitación. Las crecientes preocupaciones del médico sobre estas similitudes se vieron compensadas por su reconocimiento de que las coincidencias, por improbables que fueran, ocasionalmente ocurrían en la práctica médica. Abril trajo la muerte del agrimensor Edgar Beaumont, cuyo trabajo de mapeo de los límites de las plantaciones para las ricas familias de Charleston lo había convertido en uno de los profesionales más confiables en su campo. El fallecimiento de Beaumont siguió el patrón establecido tan de cerca que un investigador más sospechoso podría haber reconocido la naturaleza deliberada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, las autoridades locales continuaron tratando cada incidente como una tragedia aislada, sin reconocer la naturaleza sistemática de lo que era claramente una empresa criminal cuidadosamente planificada. Las muertes de primavera fueron seguidas por una escalada
tanto en frecuencia como en descaro, que sugería una creciente confianza por parte de quien fuera responsable. Mayo trajo 2 víctimas más: el propietario de una plantación de arroz, James Rutledge de Georgetown, y el comerciante Thomas Bellingham de Columbia. Ambos hombres murieron con una semana de diferencia, ambos en la posada Six Mile Wayfarer House, ambos después de beber el té especial de Levenia. La comunidad local había comenzado a susurrar sobre la aparente maldición de la posada, y algunos de los residentes más supersticiosos sugerían que la propiedad podría estar construida en un terreno maldito o estar encantada por los espíritus de los viajeros que habían muerto allí en décadas anteriores. Sin embargo, estas preocupaciones se vieron atenuadas por el afecto genuino por la familia Fisher, que se había vuelto cada vez más prominente en los círculos sociales y religiosos locales. Levenia se había establecido como una de las benefactoras más generosas de la zona, contribuyendo con sumas sustanciales a la iglesia metodista local y organizando actividades caritativas para las familias afectadas por diversas catástrofes. Sus círculos de costura se habían convertido en eventos sociales a los que asistían con entusiasmo las damas más respetables de la zona, y su conocimiento de la literatura, la música y los acontecimientos actuales la convertían en una conversadora muy solicitada en cenas y reuniones sociales. Su trabajo caritativo se extendió más allá de las meras contribuciones financieras. Durante el devastador huracán de 1846, Levenia había cuidado personalmente a varios vecinos durante las lesiones y enfermedades, trabajando incansablemente para proporcionar alimentos, ropa y atención médica a las familias que lo habían perdido todo. Cuando la fiebre amarilla azotó el área el verano anterior, se había ofrecido como voluntaria para cuidar a las víctimas, a pesar del obvio riesgo personal, ganándose la devoción agradecida de las familias cuyos seres queridos habían sobrevivido gracias a su atenta enfermería. John Fisher se había ganado un respeto similar dentro de la comunidad a través de sus habilidades prácticas y confiabilidad. Mantuvo no solo su propia propiedad con un cuidado meticuloso, sino que también ofreció innumerables horas de voluntariado, ayudando a los vecinos con proyectos de construcción y reparación difíciles. Su trabajo de carpintería se consideraba superior al de la mayoría de los artesanos profesionales, y nunca aceptaba el pago por su ayuda, afirmando que ayudar a los vecinos era simplemente lo cristiano. La aparente devoción de la pareja el uno por el otro se había vuelto legendaria entre los residentes locales. Con frecuencia se observaba a John mirando a su hermosa esposa con una expresión de pura adoración, mientras que Levenia lo trataba con una gentileza que parecía demostrar la perfecta armonía de su matrimonio. Su relación parecía encarnar todos los ideales románticos que la sociedad sureña apreciaba: protección y devoción masculina combinadas con gracia y lealtad femenina. Fue durante este período de creciente afecto local por los Fisher que Samuel Hartwell encontró por primera vez evidencia que eventualmente conduciría a su exposición. Su investigación lo había llevado a revisar los registros de seguros en 3 estados, buscando patrones que pudieran explicar el inusual grupo de reclamaciones a lo largo del corredor Charleston-Columbia. Lo que descubrió fue a la vez ingenioso y aterrador en su ejecución sistemática. Varios de los hombres fallecidos habían comprado sus pólizas de seguro de vida a la misma agente, una mujer encantadora que viajaba entre Charleston, Savannah y Columbia, vendiendo una cobertura sustancial a empresarios exitosos que encontraba durante sus viajes. El nombre de la agente era Laura Ferguson, y según la documentación proporcionada a varias compañías de seguros, era una viuda de Augusta que había entrado en el negocio de los seguros después de la muerte de su esposo en un accidente de carruaje. El historial de ventas de Laura Ferguson era extraordinario para cualquier estándar. En menos de 2 años de operación, había vendido pólizas por un valor total
de más de $200.000, un logro notable que debería haberla convertido en una de las agentes más célebres en la industria de seguros del sureste. Su tasa de éxito con clientes potenciales era casi perfecta, lo que sugería una habilidad casi sobrenatural para convencer a los hombres de comprar pólizas sustanciales, a menudo durante encuentros casuales en posadas y tabernas a lo largo de las principales rutas de viaje. Lo que hacía que el éxito de Ferguson fuera aún más notable era su aparente capacidad para evaluar las situaciones financieras de los clientes potenciales con una precisión asombrosa. Sus recomendaciones de pólizas siempre estaban calibradas con precisión a la capacidad de cada hombre para pagar las primas, mientras maximizaban el posible pago a los beneficiarios. Parecía poseer un conocimiento detallado de las operaciones comerciales de sus clientes, situaciones familiares y patrones de viaje que habrían requerido una investigación exhaustiva para obtenerlos. Las sospechas de Hartwell se profundizaron cuando obtuvo descripciones físicas de Laura Ferguson, de varios clientes que aún estaban vivos. La mujer fue descrita consistentemente como excepcionalmente hermosa, con cabello castaño rojizo y ojos verdes, inusualmente alta para una dama y poseedora de una voz como la música misma. Su forma de ser fue universalmente elogiada como encantadora, inteligente y genuinamente afectuosa, con una memoria extraordinaria para los detalles personales que hacía que cada cliente se sintiera valorado y comprendido de manera única. La descripción era idéntica en cada detalle significativo a los relatos que había escuchado de Lavinia Fisher, de los huéspedes en la posada Lualidoso in Six Mile Wayfarer House. La investigación de Hartwell cobró una nueva urgencia a principios de junio, cuando se enteró de 3 muertes más en una sola semana, todas siguiendo el patrón establecido, con una precisión que hacía imposible creer en la coincidencia. Las víctimas, el capataz de la plantación Daniel Thornton, el factor de algodón Robert Sinclair y el comerciante de tabaco George Pitton, habían muerto en diferentes posadas a lo largo del corredor Charleston, Columbia. Pero cada muerte tenía las características inconfundibles que Hartwell había aprendido a reconocer. Cada hombre había estado viajando solo por negocios. Cada uno había comprado un seguro de vida en los últimos 6 meses a Laura Ferguson, y cada uno había muerto repentinamente después de consumir bebidas especiales preparadas por atentas anfitrionas en sus respectivas posadas. Lo más significativo, cada escena de muerte había sido contaminada por la presencia de pétalos de adelfa y ese distintivo olor dulce, similar al de la almendra, que parecía adherirse a la ropa y los efectos personales de la víctima. Lo que hizo que estas muertes fueran particularmente significativas fue el descubrimiento de Hartwell de que los 3 hombres habían llevado sumas sustanciales de dinero y documentos valiosos que habían desaparecido antes de que se descubrieran sus cuerpos. Las autoridades locales habían atribuido estos robos a un robo oportunista después de muertes naturales, pero Hartwell reconoció la naturaleza sistemática de lo que era claramente una empresa criminal coordinada que operaba en múltiples ubicaciones. Su investigación reveló que Laura Ferguson se había encontrado con cada víctima en encuentros cuidadosamente planificados que parecían casuales, pero mostraban una clara evidencia de preparación avanzada. Thornton la había encontrado en una posada de carruajes en Orangeburg, donde ella había mostrado un conocimiento sorprendente de las técnicas de gestión de plantaciones. Sinclair la había conocido en una cafetería de Charleston, donde ella lo había impresionado con su comprensión de las fluctuaciones del mercado del algodón. Pitton había sido abordado por ella en una taberna de Columbia, donde ella había demostrado familiaridad con los métodos de procesamiento de tabaco que pocas mujeres poseerían. En cada caso, la hermosa agente de seguros había impresionado a sus objetivos con el conocimiento de sus asuntos comerciales específicos y una sincera preocupación por la seguridad financiera de sus familias. Ella lo sabía
Convencido de que una mayor cobertura de seguro de vida era esencial para los hombres responsables que enfrentaban los peligros de los viajes constantes, en una era en la que los accidentes, las enfermedades y los crímenes violentos podían atacar sin previo aviso. Hartwell decidió que su única posibilidad de exponer la verdad requeriría una confrontación directa con la empresa criminal. Tendría que visitar personalmente la posada Dan 6 Mile Wayfarer House, haciéndose pasar por una víctima potencial, mientras reunía evidencia que pudiera usarse para obtener órdenes de arresto. El plan era extremadamente peligroso. Si sus sospechas eran correctas, se estaría poniendo en peligro de muerte al aceptar la hospitalidad de personas que ya habían asesinado al menos a 8 hombres. Pasó varios días construyendo cuidadosamente su identidad de cobertura como el comerciante de algodón Samuel Henderson, de Richmond, Virginia, que buscaba establecer conexiones comerciales con plantadores de Carolina del Sur. Su historial ficticio incluía detalles sobre las circunstancias familiares, el estado financiero y las compras de seguros recientes que lo harían un objetivo atractivo para cualquiera que buscara víctimas ricas para robar y asesinar. Hartwell llegó a la posada 6 Mile Wayfarer House en una húmeda tarde de jueves a finales de junio, habiendo estudiado cuidadosamente las horas de llegada documentadas de las víctimas anteriores para asegurarse de que su comportamiento coincidiera con sus patrones. Como ellos, planeó quejarse de la fatiga del viaje y aceptar cualquier hospitalidad ofrecida por sus anfitriones mientras documentaba en secreto evidencia que pudiera exponer sus crímenes. La posada era aún más impresionante en persona de lo que había imaginado a partir de las descripciones de los testigos. Las columnas blancas del edificio brillaban a la luz del sol de la tarde, mientras que los jardines cuidadosamente mantenidos mostraban una variedad de plantas con flores que llenaban el aire con fragancias que competían entre sí. El efecto general era de una prosperidad elegante que parecía inconsistente con los modestos ingresos que debería generar una posada al borde de la carretera. Lavinia Fisher lo recibió personalmente en la entrada principal, y Hartwell comprendió de inmediato cómo había logrado engañar a tantos hombres inteligentes y experimentados. Su belleza era genuinamente impresionante, pero era su forma de ser lo que resultaba verdaderamente peligrosa. En los primeros minutos de su conversación poseía una habilidad casi sobrenatural para hacer que él sintiera que era la persona más fascinante que jamás había conocido. Sus preguntas parecían casuales y naturalmente curiosas, pero Hartwell reconoció la forma metódica en que ella reunía información sobre sus supuestas operaciones comerciales, antecedentes familiares, planes de viaje y circunstancias financieras. Ella mostró un conocimiento de los mercados del algodón que habría impresionado a los corredores profesionales, combinado con un encanto femenino que hacía que sus preguntas parecieran un interés personal genuino en lugar de una recolección de inteligencia calculada. «Parece un hombre que se ocupa de sus responsabilidades, señor Henderson», dijo ella, sus ojos verdes sosteniendo los de él con una intensidad inquietante. «Me imagino que ha hecho los arreglos adecuados para la seguridad de su familia en caso de que algo suceda durante sus viajes». Cuando él mencionó haber aumentado recientemente su cobertura de seguro de vida a través de un agente que había conocido en Richmond, su sonrisa se volvió aún más radiante. La expresión en sus ojos sugería satisfacción, como si él acabara de confirmar algo que ella esperaba descubrir. Ella insistió en preparar un refresco de bienvenida especial, explicando que la receta de su abuela era famosa en toda el área de Charleston por sus propiedades restauradoras después de largos viajes. «Uso flores de mi propio jardín», dijo, gesticulando hacia los macizos de flores cuidadosamente cuidados que se veían a través de las ventanas de la sala. «Hay algo en los ingredientes caseros que marca la diferencia. Tantos de nuestros huéspedes me han dicho que mi té especial es muy diferente a cualquier cosa que hayan probado». La mención casual de huéspedes anteriores que habían elogiado su té le heló la sangre a Hartwell
ya que se dio cuenta de que probablemente se estaba refiriendo a hombres que ahora estaban muertos y enterrados en tumbas sin nombre. Mientras Lavinia se ocupaba en la cocina preparando su refresco, Hartwell aprovechó la oportunidad para explorar los espacios públicos de la posada, con el ojo entrenado de un investigador profesional. Cada detalle que observó confirmó sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la operación de los Fisher y la fuente de su obvia prosperidad. El edificio estaba amueblado con piezas que sugerían una riqueza que superaba con creces lo que cualquier posada legítima al borde de la carretera podría generar. Alfombras persas cubrían pisos de madera pulida que mostraban signos de renovaciones recientes y costosas. Pinturas al óleo en marcos dorados representaban escenas pastorales e individuos de aspecto distinguido que podrían haber sido ancestros o simplemente retratos decorativos comprados para crear una impresión de respetabilidad familiar. Candelabros de cristal colgaban de techos decorados con intrincados trabajos de yeso que habrían requerido maestros artesanos para crear. El comedor presentaba una mesa de caoba que podía sentar fácilmente a 12 personas, rodeada de sillas tapizadas en tela de seda que habrían costado más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Los cubiertos de plata exhibidos en gabinetes con frente de vidrio llevaban sellos que indicaban que habían sido elaborados por los mejores artesanos de Charleston. Lo que más llamó la atención de Hartwell fueron los pequeños detalles que sugerían una adquisición reciente en lugar de una riqueza heredada. El servicio de plata no mostraba signos de edad o desgaste que indicaran reliquias familiares transmitidas a través de generaciones. Las copas de cristal no tenían astillas ni rasguños, típicos de las piezas que se habían usado regularmente durante años. Los muebles no mostraban ninguna de las rozaduras, manchas o daños menores que inevitablemente se acumulaban en las posadas en funcionamiento, donde innumerables huéspedes habían comido, bebido y ocasionalmente sido descuidados con muebles valiosos. O los Fisher habían heredado una enorme riqueza que habían elegido invertir en la transformación de una modesta posada en un escaparate de lujo, o su negocio estaba generando ganancias mucho más allá de lo que sugeriría el número aparente de huéspedes. Dada la naturaleza sistemática de las muertes y las reclamaciones de seguros que habían llevado a Hartwell a investigarlos, la segunda explicación parecía mucho más probable. John Fisher salió de lo que parecía ser una oficina trasera, llevando libros de contabilidad y correspondencia que rápidamente recogió cuando notó la presencia de Hartwell en la sala. La energía nerviosa del hombre parecía completamente en desacuerdo con su anterior comportamiento, sereno al saludar a su nuevo huésped, y Hartwell observó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los papeles que llevaba. Correspondencia comercial, explicó John con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Mantenemos conexiones con varios comerciantes en Columbia y Charleston para suministros y recomendaciones. Siempre es importante mantener registros adecuados de nuestras transacciones y relaciones. La explicación sonaba ensayada, como si John hubiera preparado respuestas para cualquiera que pudiera cuestionar sus actividades o los documentos que llevaba. Hartwell también notó que el hombre parecía mucho más inteligente y calculador de lo que su anterior comportamiento humilde había sugerido, mostrando la aguda conciencia de alguien acostumbrado al engaño y a la vigilancia constante. A través de la puerta de la cocina, Hartwell podía oír a Lavinia tarareando suavemente mientras preparaba su refresco. La melodía era inquietantemente hermosa, pero algo en ella lo inquietó profundamente. Tal vez la comprensión de que las víctimas anteriores probablemente habían escuchado la misma canción durante sus últimas horas de vida. Se sintió atraído hacia la puerta de la cocina, donde pudo observarla trabajando con una eficiencia practicada que sugería años de experiencia con cualquier proceso que estuviera siguiendo. Se movía entre diferentes recipientes y frascos con la precisión de alguien que sigue una receta familiar
que ha sido refinada a través de múltiples repeticiones. Lo que más lo perturbó fue su expresión, que era completamente diferente del cálido encanto que había mostrado solo unos momentos antes. Su rostro mostraba una intensa concentración, casi clínica en su enfoque, mientras medía varias sustancias en su taza con el cuidado de un boticario que prepara una dosis medicinal precisa. La transformación fue tan completa que parecía una persona completamente diferente, fría, calculadora y completamente sin emoción, mientras preparaba lo que Hardwell sospechaba que podría ser su sentencia de muerte. Cuando ella notó que él la observaba a través de la puerta, su comportamiento volvió instantáneamente al de la anfitriona acogedora. Pero el breve vistazo a su verdadera naturaleza había sido aterrador en sus implicaciones. «Casi listo», exclamó dulcemente. Su voz, una vez más, llevando esa cualidad musical que la hacía parecer la encarnación perfecta de la virtud femenina sureña. «Espero que lo disfrute. Tantos de nuestros huéspedes me han dicho que es muy diferente a cualquier cosa que hayan probado. Absolutamente inolvidable». El énfasis que puso en la palabra inolvidable parecía cargado de un significado que le heló la sangre a Hardwell. Se dio cuenta de que probablemente estaba diciendo la verdad literal. Sus víctimas, de hecho, nunca olvidarían la experiencia de beber su té especial, ya que era probable que fuera lo último que probarían. Mientras se acercaba llevando la taza en un delicado platillo de porcelana, Hardwell notó varios detalles que confirmaron sus peores temores. El té poseía un color rosa inusual que parecía inconsistente con cualquier bebida normal y desprendía un aroma que era intensamente dulce y floral, con notas subyacentes que parecían casi narcóticas en su fuerza. Lo más ominoso, pudo ver lo que parecían ser pequeños fragmentos de material vegetal flotando en el líquido, fragmentos que se parecían notablemente a los pétalos de adelfa que se habían encontrado en cada escena de muerte. Hardwell aceptó la taza con manos que luchó por mantener firmes, sabiendo que su próxima decisión determinaría si vivía para exponer la verdad o se convertía en otra víctima de la empresa de asesinato más sofisticada en la historia criminal estadounidense. El té poseía un aroma extraordinario que parecía asaltar sus sentidos con una intensidad abrumadora, dulce y floral, con notas subyacentes que le hacían sentir la cabeza ligera solo por respirar los vapores que se elevaban de la taza. Mientras Hardwell se llevaba la delicada porcelana a los labios, era muy consciente de que Levenia lo estaba mirando con una expresión de ansiosa anticipación que parecía completamente inapropiada para alguien que simplemente ofrece un refresco a un viajero cansado. Comprendió con una claridad cristalina que estaba mirando a los ojos de una depredadora que había perfeccionado el asesinato como una forma de arte. Se dio cuenta de que todo lo relacionado con Levenia Fischer, su belleza, su encanto, su aparente devoción a la caridad cristiana, su reputación como la perfecta anfitriona sureña, no era más que una elaborada actuación diseñada para atraer a las víctimas a confiar completamente en ella. Había convertido en arma cada aspecto de la virtud femenina que la sociedad sureña consideraba sagrado, transformando la hospitalidad, la amabilidad y el cuidado en instrumentos de destrucción sistemática. En lugar de beber el té, Hardwell fingió tropezar ligeramente mientras levantaba la taza, derramando deliberadamente el contenido sobre la costosa alfombra persa, mientras se disculpaba profusamente por su torpeza y su obvio agotamiento por el viaje. El líquido se extendió por los intrincados patrones de la alfombra, llenando la habitación con ese aroma intensamente dulce, mientras revelaba detalles que confirmaban cada sospecha que había desarrollado durante meses de investigación. La reacción de Levenia fue inmediata y completamente reveladora. Por un instante, un destello de pura rabia cruzó sus hermosas facciones, una expresión tan llena de furia asesina que Hardwell sintió que su sangre se congelaba en sus venas. La máscara de la gentileza femenina sureña se deslizó por completo, revelando algo inhumano en su fría calculación. Luego, con un esfuerzo visible,
se recompuso y logró recrear su encantadora sonrisa, aunque sus ojos verdes continuaban ardiendo con una ira apenas controlada. «¡Qué desafortunado!», dijo, su voz manteniendo su cualidad musical a pesar de la obvia lucha por controlar sus emociones. «Lamento mucho que se haya perdido la oportunidad de probar la receta especial de la abuela. Tal vez esté más cansado de lo que se dio cuenta por su viaje. Prepararé otra taza de inmediato. Realmente es esencial que tenga todo el beneficio de las propiedades restauradoras. Por favor, no se moleste por mí», respondió Hartwell, fingiendo vergüenza mientras observaba cuidadosamente su reacción. «Me temo que estoy más agotado de lo que inicialmente me di cuenta. Tal vez debería descansar en mi habitación antes de tomar cualquier refresco. Una siesta breve podría restaurar mi coordinación». Lo que sucedió a continuación perseguiría a Samuel Hartwell por el resto de su vida. Mientras Levenia se arrodillaba graciosamente para limpiar el líquido derramado, varios pétalos de adelfa rosa que habían estado ocultos en el fondo de la taza de té se hicieron claramente visibles contra la tela oscura de la alfombra persa. El dulce aroma que se elevaba del té derramado era idéntico al olor distintivo que se había informado en cada escena de muerte que había investigado. Más inquietante fue la forma en que John Fisher apareció instantáneamente en la puerta, como si hubiera estado esperando cerca una señal predeterminada. Su comportamiento había cambiado por completo del posadero humilde y servicial que había retratado antes. Ahora se paraba con la postura de alerta de alguien preparado para la violencia. Sus ojos, moviéndose entre Hartwell y su esposa, con la coordinación de socios que obviamente habían trabajado juntos en situaciones similares muchas veces antes. «¿Está todo bien, querida?», preguntó John, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta y se estaba preparando para tomar cualquier medida que fuera necesaria para resolver la situación. «Nuestro huésped simplemente está cansado de sus viajes», respondió Levenia suavemente, aunque Hartwell notó que ahora se estaba posicionando entre él y la única salida de la habitación. «Creo que podría beneficiarse de un descanso inmediato en lugar de esperar hasta más tarde esta noche». El intercambio era claramente una comunicación codificada sobre cómo manejar la complicación inesperada de una víctima que no había consumido el veneno según lo planeado. Hartwell se dio cuenta de que su supervivencia ahora dependía de mantener su historia de cobertura, mientras encontraba alguna manera de escapar de la posada sin despertar más sospechas sobre su verdadera identidad y propósito. Esa noche, después de convencer a los Fischer de que de hecho estaba simplemente agotado y necesitaba dormir más que comida o refrescos adicionales, Hartwell se tumbó en su habitación asignada, con los muebles atascados contra la puerta, escuchando sonidos que confirmaban cada sospecha que había desarrollado sobre sus anfitriones. A través de las paredes delgadas y las tablas del piso del viejo edificio, pudo escuchar conversaciones susurradas que revelaban la verdadera naturaleza de su operación y el peligro inmediato que enfrentaba. «El investigador sospecha algo», llegó la voz de Levenia, que ya no tenía la dulzura musical que mostraba para los huéspedes. Su tono era frío, calculador y lleno de una crueldad que le ponía la piel de gallina a Hartwell. «Es posible que tengamos que acelerar nuestro cronograma significativamente si queremos evitar la exposición». «¿Cómo puedes estar segura de que nos está investigando?». La respuesta de John llevaba un nerviosismo que sugería que se sentía mucho menos cómodo con la violencia que su esposa. Tal vez simplemente derramó el té accidentalmente. Muchos de nuestros huéspedes han sido torpes después de largos viajes. «No seas ingenuo», espetó Levenia, con una furia apenas controlada. «Nadie derrama el té con tanta precisión, a menos que lo esté evitando deliberadamente. Me estaba mirando prepararlo, estudiando mis movimientos como si supiera exactamente qué buscar. Alguien ha conectado las muertes con nuestra operación». A través de su ventana, Hartwell pudo ver a John moviéndose por los terrenos a la luz de la luna hacia el pantano detrás de la propiedad, llevando lo que parecía ser un pesado bulto de lona sobre su hombro. El hombre se movía con la eficiencia cuidadosa
de alguien que realiza una tarea familiar, desapareciendo en los árboles cubiertos de musgo español que bordeaban Goose Creek con un conocimiento practicado de los caminos que no dejarían rastros para que los investigadores los siguieran. Las implicaciones eran horribles. Hardwell se dio cuenta de que estaba presenciando la eliminación de evidencia de asesinatos anteriores, posiblemente efectos personales, ropa o incluso partes del cuerpo que necesitaban ser alimentadas a los caimanes que infestaban el pantano circundante. La naturaleza sistemática de su operación se estaba volviendo clara. Habían desarrollado un método perfecto para eliminar a las víctimas y deshacerse de la evidencia que no dejaba rastros para que la policía los descubriera. Cerca de la medianoche, las conversaciones de abajo se volvieron más detalladas y revelaron el alcance total de su empresa criminal. La voz de Levenia se escuchaba claramente a través de las tablas del piso, mientras esbozaba planes que demostraban meses o incluso años de preparación cuidadosa. El contacto de Savannah ha confirmado que se pueden organizar nuevas identidades, pero el costo será sustancial, le estaba explicando a John. Necesitaremos al menos $15,000 para desaparecer por completo y establecernos en otro lugar con la documentación y las referencias adecuadas. ¿Cuántas víctimas más se necesitarán para eso?, preguntó John, su voz temblando, con lo que sonaba más a miedo que a reparos morales. Depende de cuánto lleve cada uno y del valor de sus pólizas de seguro, respondió Levenia, con el tono casual que alguien podría usar para discutir los rendimientos de los cultivos o los patrones climáticos. El corredor de algodón que esperamos la próxima semana debería valer al menos 3,000 entre su efectivo y su póliza. El plantador de arroz, después de eso, podría valer el doble si su reputación de llevar grandes sumas es precisa. ¿Qué pasa con los cuerpos en el pantano? Los caimanes han sido notablemente cooperativos hasta ahora, se rió Levenia, un sonido que Hardwell sintió que le daba más escalofríos que su furia anterior. Para cuando a alguien se le ocurra buscar en esas aguas, si es que lo hacen, no quedará nada que identificar. La naturaleza nos ha proporcionado el sistema de eliminación perfecto. La conversación continuó durante casi una hora, durante la cual Hardwell se enteró de detalles que eventualmente conducirían a arrestos mucho más allá de la pareja Fisher. Eran parte de una red más grande de criminales que operaban en todo el sureste, con contactos en Savannah que se especializaban en crear identidades falsas, asociados en Charleston, que ayudaban a identificar víctimas potenciales ricas, y conexiones en Columbia que proporcionaban información sobre las rutas y horarios de los viajeros. Su método se había perfeccionado a través de años de práctica y múltiples asesinatos que nunca se habían relacionado con su operación. Levenia se encontraba con hombres ricos durante sus viajes, ya sea como Laura Ferguson, la agente de seguros, o a través de encuentros accidentales, cuidadosamente planificados en posadas y tabernas. Ella evaluaba sus situaciones financieras, les vendía pólizas de seguro de vida cuando era posible y recopilaba información detallada sobre sus planes de viaje y circunstancias personales. Cuando las víctimas llegaban a la posada, Six Mile Wayfarer House, eran tratadas con una hospitalidad extraordinaria que las hacía sentir completamente seguras y valoradas. El té especial de Levenia contenía extracto de adelfa, que ella preparaba usando una receta que había perfeccionado a través de la experimentación con diferentes dosis y métodos de preparación. El veneno era particularmente efectivo porque sus síntomas se parecían a la insuficiencia cardíaca y el sabor dulce enmascaraba cualquier amargor que pudiera despertar sospechas. Después de que las víctimas morían, los Fisher robaban cualquier dinero, joyas o documentos valiosos que llevaran. Luego se deshacían de los cuerpos en Goose Creek Swamp, donde los caimanes eliminaban la evidencia física en cuestión de días. Las muertes parecían ser naturales. Las víctimas habían muerto solas sin familiares presentes para hacer preguntas difíciles, y los pagos sustanciales de los seguros
proporcionaban ganancias adicionales que hacían que su operación fuera extraordinariamente lucrativa. El amanecer se acercaba cuando Hartwell escuchó a John regresar de sus actividades nocturnas, sus botas pesadas en el porche delantero mientras limpiaba el barro y la vegetación de su ropa. El sonido del agua corriendo sugería que estaba lavando la evidencia de su trabajo en el pantano, preparándose para otro día de interpretar al posadero humilde y servicial. Hartwell pasó las horas restantes antes del amanecer, documentando cuidadosamente todo lo que había escuchado, creando un registro detallado que planeaba presentar a las autoridades de Charleston. Ahora poseía evidencia de múltiples asesinatos, fraude de seguro sistemático y la ubicación donde se habían deshecho de los cuerpos. Y lo más importante, había confirmado las identidades de los criminales responsables y había recopilado inteligencia sobre su red más amplia de asociados criminales. Sin embargo, su problema inmediato era escapar de la posada con vida. Los Fischer sospechaban claramente de su verdadero propósito y no tenía ninguna duda de que intentarían asesinarlo en lugar de arriesgarse a la exposición. Su única ventaja era que probablemente preferían mantener su método establecido en lugar de arriesgar las complicaciones que surgirían de una víctima que desaparecía sin consumir su veneno. La fuga de Hartwell de la posada 6 Mile Wayfarer House requirió una cuidadosa planificación y una considerable suerte. Al amanecer, informó a los Fischer que asuntos urgentes de negocios requerían su regreso inmediato a Charleston, disculpándose por acortar su visita, pero explicando que había recibido noticias de problemas que requerían su atención personal. La decepción de Levenia parecía genuina, aunque sus ojos tenían una frialdad que sugería que ya estaba planeando métodos alternativos para tratar con él. «Espero que regrese pronto, señor Henderson», dijo con una sonrisa que ya no parecía hermosa, sino más bien depredadora. «Sería una lástima que nuestros caminos nunca se volvieran a cruzar. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar en circunstancias más favorables», respondió Hartwell, aunque estaba decidido al asegurarse de que su próximo encuentro sería en un tribunal de Charleston. El arresto de John y Levenia Fischer el 3 de julio de 1847 envió ondas de choque a través de la sociedad de Charleston que resonaron en todo el sureste. La evidencia de Hartwell, combinada con una búsqueda exhaustiva de la posada 6 Mile Wayfarer House y el pantano circundante, reveló la extensión total de sus crímenes y confirmó la naturaleza sistemática de su empresa de asesinatos. Escondidos en un compartimento secreto, debajo del piso de la cocina, las autoridades descubrieron registros detallados que documentaban 23 asesinatos separados que se extendieron a lo largo de casi 3 años de operación. Los libros de contabilidad contenían información sobre el estado financiero de cada víctima, sus planes de viaje, la cobertura del seguro y los métodos utilizados para matarlos. Más inquietantes fueron las notas de Levenia sobre el perfeccionamiento de sus recetas de veneno y sus observaciones clínicas sobre la efectividad de las diferentes dosis. La búsqueda también descubrió una colección sustancial de efectos personales robados a las víctimas, joyas, relojes, anillos de sello y otros artículos valiosos que los Fischer no habían podido vender de inmediato sin despertar sospechas. El efectivo oculto totalizó más de $12,000, lo que representa las ganancias de los robos y el fraude de seguros que los habían hecho ricos, mucho más allá de lo que cualquier posada legítima podría generar. La investigación de Goose Creek Swamp confirmó los peores temores de Hartwell sobre la eliminación de evidencia. Si bien los caimanes de hecho habían consumido gran parte de la evidencia física, los investigadores recuperaron suficientes restos humanos para verificar a múltiples víctimas. Fragmentos de ropa, artículos personales y fragmentos de huesos proporcionaron una prueba concluyente de que los Fischer habían estado asesinando sistemáticamente a los huéspedes
y deshaciéndose de sus cuerpos en los humedales circundantes. Más impactante fue el descubrimiento del laboratorio de Levenia, una sofisticada colección de plantas, equipos de extracción y materiales de referencia que revelaban su amplio conocimiento de los venenos botánicos. Había cultivado varias plantas tóxicas, incluyendo adelfa, digital y ricino, experimentando con diferentes métodos de preparación para crear venenos que fueran letales y difíciles de detectar con el conocimiento médico disponible en 1847. Sus diarios personales contenían observaciones detalladas sobre la efectividad de las diferentes sustancias, notas sobre los síntomas y el tiempo, y refinamientos a sus métodos que demostraban un enfoque científico frío para el asesinato. Había probado varias combinaciones y dosis, buscando el equilibrio perfecto entre la confiabilidad y la apariencia de muerte natural. El veneno a base de adelfa se había convertido en su método preferido porque su sabor dulce enmascaraba cualquier amargor y sus efectos cardíacos se parecían a la insuficiencia cardíaca. Durante su interrogatorio, el verdadero alcance de la red criminal de los Fischer se hizo evidente. Estaban conectados a una organización sofisticada que operaba en varios estados, proporcionando servicios que incluían la identificación de víctimas, la creación de documentos falsos, el lavado de dinero y la eliminación de pruebas. La red había sido responsable de docenas de asesinatos en todo el sureste y la posada Caminda Six Mile Wayfarer House servía como solo uno de varios lugares de asesinato. Levenia, de hecho, había estado operando como la agente de seguros Laura Ferguson, usando su extraordinario encanto y su identidad de cobertura cuidadosamente construida para identificar víctimas ricas y venderles pólizas de seguro de vida que luego serían reclamadas por la organización criminal. Su tasa de éxito con clientes potenciales había sido casi perfecta porque combinaba una belleza e inteligencia genuinas con una crueldad total y una comprensión intuitiva de la psicología masculina. Los antecedentes de la pareja resultaron ser tan ficticios como todo lo demás sobre sus personajes públicos. Sus nombres reales eran John y Levenia Sorrells y eran criminales de carrera de Nueva Orleans que se habían mudado a Carolina del Sur específicamente para establecer su empresa de asesinatos. John había estado previamente involucrado en esquemas de juego en barcos fluviales, mientras que Levenia había trabajado como una artista del engaño especializada en seducir a hombres ricos antes de robarles. Su transformación en posaderos respetables había sido cuidadosamente planificada y ejecutada a lo largo de varios años. Habían estudiado la sociedad de Charleston, aprendido a imitar los modales y patrones de habla aristocráticos, y habían creado elaborados trasfondos que resistirían una investigación casual. Su trabajo caritativo y su participación en la comunidad habían sido inversiones calculadas para construir reputaciones que desviarían las sospechas de sus actividades criminales. El juicio de John y Levenia Sorrells se convirtió en uno de los procedimientos legales más sensacionales en la historia de Carolina del Sur, atrayendo a multitudes de toda la región que vinieron a ver a la hermosa mujer que había convertido la hospitalidad en un asesinato sistemático. Los relatos de los periódicos describían tribunales abarrotados, donde los espectadores esperaban durante horas para ver a los acusados y escuchar testimonios sobre sus crímenes. Levenia mantuvo su compostura y encanto durante todo el proceso, incluso intentando coquetear con los fiscales y los miembros del jurado, en lo que parecía una respuesta instintiva a cualquier situación que involucrara a hombres. Su belleza seguía siendo impactante a pesar de sus circunstancias, y algunos observadores notaron que parecía disfrutar genuinamente de la atención que le había traído su notoriedad. Su declaración final antes de la sentencia reveló el pragmatismo escalofriante que había motivado sus crímenes. Los hombres son tontos tan predecibles cuando se trata de una mujer hermosa que les ofrece amabilidad y atención. Nunca sospechan
que la mano que le sirve el té con una sonrisa podría ser la misma mano que mide el veneno con precisión científica. Simplemente nos aprovechamos de su debilidad y de las estúpidas suposiciones de la sociedad sobre la virtud femenina. John Sorrells fue ejecutado en la horca el 18 de agosto de 1847, manteniendo su lealtad a Levenia hasta el final y negándose a proporcionar información sobre otros miembros de su red criminal. Levenia le siguió 2 días después, convirtiéndose en una de las primeras mujeres ejecutadas en Carolina del Sur y atrayendo a enormes multitudes que vinieron a presenciar sus últimos momentos. Incluso frente a la muerte, se mantuvo desafiante y sin arrepentimiento. Se informó que sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento de nada, excepto de no haber tenido tiempo de perfeccionar aún más nuestros métodos». Si la sociedad insiste en tratar a las mujeres como adornos indefensos, no debería sorprenderse cuando algunas de nosotras usemos esas expectativas como armas. La posada Six Mile Wayfarer House fue abandonada inmediatamente después de los arrestos y los lugareños informaron que el edificio parecía decaer con una velocidad sobrenatural. En 2 años, la estructura se había derrumbado por completo, como si el mal que había albergado hubiera envenenado los cimientos. La propiedad permaneció desocupada durante décadas, con rumores de que estaba embrujada por los espíritus de los viajeros asesinados que mantenían alejados a los posibles compradores. La investigación de Samuel Hardwell revolucionó las prácticas de la industria de seguros en todo el sureste, lo que llevó a una mejor coordinación entre las compañías, verificaciones de antecedentes más exhaustivas de los agentes y revisiones sistemáticas de las reclamaciones que mostraban patrones sospechosos. Su documentación detallada del caso se convirtió en un ejemplo de libro de texto de investigación criminal metódica, estudiado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley e investigadores de seguros durante décadas. La red criminal más amplia conectada a los Sorrells fue desmantelada gradualmente en los años siguientes y la inteligencia de Hardwell condujo a arrestos en Georgia, Alabama y Luisiana. Sin embargo, algunos miembros escaparon de la justicia, huyendo a territorios donde la aplicación de la ley estaba menos organizada, y operaciones similares probablemente continuaron en otras regiones donde las autoridades estaban menos vigilantes. El caso estableció nuevos precedentes legales para procesar empresas criminales organizadas y demostró la necesidad de una mejor comunicación entre jurisdicciones al investigar crímenes que cruzaban las fronteras estatales. También destacó la vulnerabilidad de los viajeros en una era en la que la comunicación era lenta y el mantenimiento de registros era fortuito, lo que facilitaba que los criminales operaran sin ser detectados en amplias áreas geográficas. Años más tarde, cuando Hardwell reflexionó sobre su investigación, se sorprendió de lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima de la operación de los Sorrells. Si hubiera consumido el té envenenado de Levenia, su muerte probablemente se habría atribuido a causas naturales, como todas las demás, y su empresa de asesinatos podría haber continuado durante años. El caso de Levenia Sorrells sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo las mentes criminales pueden explotar los valores y suposiciones más preciados de la sociedad. Su capacidad para usar el encanto femenino, la piedad religiosa y la hospitalidad sureña como armas creó una cobertura perfecta para un asesinato sistemático que cobró al menos 23 vidas y podría haber continuado indefinidamente si no hubiera sido por la negativa de un investigador a aceptar explicaciones convenientes para muertes sospechosas. Este misterio nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo incluso nuestras instituciones más confiables pueden ser corrompidas por la codicia y la malicia humanas. Las víctimas que murieron en la posada a Six Mile Wayfarer House creían que estaban experimentando los mejores ejemplos de hospitalidad sureña y caridad cristiana, sin sospechar nunca que su anfitriona los estaba estudiando con la fría calculación de un depredador que selecciona a su presa.